Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, comentando la alegría que nos producen, lo que nos dan, nos regalan los muchachos, los atletas, los peloteros. Qué grandes son esos muchachos, ¿verdad? Pero uno siempre quiere conversar de cosas positivas. Aunque hay muchos problemas en el país y en el mundo. Cuando nombraron ahora a la doctora Aura Celeste Fernández en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, uno se alegró, porque es cierto que una sola golondrina no hace verano, pero cuando una persona designada en un puesto de relativa importancia, como jefa, como directora, como cabeza, uno se alegra porque piensa, siente y espera que ahí las cosas, si no funcionaban bien, van a empezar a caminar bien. Si estaban bien con esa designación, van a mejorar. Entonces uno tiene la mirada puesta en ese sentido. Y conociendo uno a la doctora, uno como figura pública, a la doctora Aura Celeste, apenas he tenido la oportunidad de saludarla 2 o 3 veces en persona. Hola, ¿cómo está, doctora? Saliendo yo de un programa de televisión en el canal 45 y ella entrando. Yo haciéndolo en vivo con Diomedes Olivares y ella que iba los jueves a grabar un espacio que hacía o hace allí. Pero es una figura pública y uno la conoce porque ha ocupado diferentes posiciones y tiene una actitud correcta, de rectitud moral, de rectitud ética. Yo recuerdo cuando ella fue integrante de la Junta Central Electoral y a Atoy de Can se le ocurrió acusarla de que ella era peledeísta, de que ella era parcial a Juan Bosch. Estamos hablando quizá para el certamen del año 90, aunque esto pudo haber ocurrido en el 89, pero recuerdo el hecho. Y esta mujer es tan íntegra que dijo, ante la duda de un actor importante del proceso electoral, Atuey de Can era secretario general del PRD en aquel momento. Si me cuestionan, no creen en mí, renuncio. Y renunció. Renunció a la posición. Pero ya antes, cuando se aumentaron ellos el salario, de manera, ella se opuso a eso. Pero la mayoría se autoaprobó un aumento de salario. Y ella dijo, a mí no me apliquen el aumento. Me mantengo con el salario que yo encontré aquí, porque fue algo desproporcionado. El país en una crisis y los jueces ganando por encima de 200,000 pesos. Se aumentaron el salario en 165,000 pesos, más o menos, más. Y ella protestó ante eso. Protestó. Los demás lo aprobaron. Legislar para sí mismo. Eso es inmoral. Eso no es ético. Y ella renunció a esa alza de salario. Y meses después, Atoy de Can tuvo la mala ocurrencia. Le pesó de acusarla de ser parcial al PLD. Renunció. Porque no puedo ser juez o árbitro donde uno de los principales actores o jugadores no cree en mí. Eso se llama tener integridad. Integridad. Entonces, cuando la designaron, uno dijo, bueno, aquí las cosas, si andan ahí, van a mejorar. Efectivamente, hoy se publica una información que se aumenta el tope, es decir, la cantidad de dinero para los fármacos de alto costo en casos no oncológicos. Tengo algunos amigos que se están beneficiando en términos de salud de estos fármacos porque tienen padecimientos que requieren fármacos de alto costo. Tengo un amigo a quien aprecio mucho y que hace parte del espacio nuestro
con cierta regularidad. Fue casi de los fundadores nuestros. Y si él tuviera que comprar esos fármacos, hace tiempo que estuviera sepultado, porque le cuestan lo que tiene que usar cada mes sobre 400,000 pesos. Entonces, esto es importante. Esta información que da Aura Celeste Fernández. Pacientes del régimen subsidiado con lupus y artritis serán beneficiados. Amplían la cobertura. Mediante la resolución número 631-04 del 26 de febrero del 2026, de hace 2 días, el Consejo Nacional de Seguridad Social detalló la ampliación de la cobertura de medicamentos de alto costo del Seguro Familiar de Salud del régimen subsidiado, relacionada con patologías no oncológicas. Eso es una gran noticia. Eso es una gran noticia. Nosotros quisiéramos aquí todos los días dar noticias buenas. Hay una noticia que la quiero compartir. La quiero compartir. Es buena, no es buena, pero es buena. Esta que está acá. Tribunal Constitucional fija límites a disciplina escolar tras conflicto por una graduación. En un colegio, una joven profirió palabras insultantes contra una maestra. La llamaron a disciplina, la amonestaron y le pusieron, entre otras, 2 sanciones. Una de ellas, no asistir a la investidura. Le voy a leer algo para que vean de qué se trata, ¿verdad? Un conflicto disciplinario ocurrido al final del año escolar 2023-2024. Después de eso pasó otro año escolar. Estamos en el 26. En el centro educativo High Tech Bilingüe School, un colegio bilingüe que se llama High Tech, ¿eh? Terminó en el Tribunal Constitucional, que dejó sin efecto la prohibición impuesta a un estudiante del último grado de secundaria que le impedía participar en su ceremonia de graduación. Dejó sin efecto la sanción. Confirmó lo que había dictado el Tribunal Superior Administrativo en primer grado, ¿verdad? Y el colegio apeló y recurrió todavía en el Tribunal Constitucional y confirman aquello. Y el Tribunal Constitucional entonces sienta un precedente en esa materia. Yo decía, es positiva y no lo es. Porque esto está dejando también abierta la posibilidad del desafío de los estudiantes a la autoridad, a la disciplina, a la corrección, a las sanciones que deben corresponderse en un centro educativo donde se están formando los muchachos. No que la sentencia solo especifica el derecho a la graduación que no se le debe prohibir, pero el muchacho que ve esto o que lo ve mañana no va a discriminar de que es a la graduación, pero que hay otro tipo de sanciones en el régimen disciplinario que se pueden aplicar, y entonces no va a entender eso y va a seguir indisciplinado. Eso por un lado. Por el otro lado, le quita autoridad al docente, al educando, al educador. Entonces, ¿quién tiene que disciplinar? El formador, el educador. No es el educando, no es el alumno el que debe decidir cuál es la disciplina y cuál no. Pero bien, los magistrados del Tribunal Constitucional son los filósofos del derecho y sobre todo de los derechos ciudadanos. Entonces, bueno, ¿verdad? Ahí está esto. Ahora,
esta sentencia, con su dispositivo, con su razonamiento, con su considerando, debe ser conocida por los profesores, por los maestros, por las maestras, por los centros educativos. Ahora, vuelvo al tema. Ese estudiante, ya su promoción se graduó en el 24, porque era el año 23-24. ¿Con quién va a ser investidura ahora? Con muchachos que ella no conoce. Se está dictando la sentencia ahora. Entonces, se va a graduar a final de este año con los que están ahora cursando el cuarto de bachillerato en ese colegio. Vaya a ponerse la toga, lo que le pongan, ¿no? El birrete, la graduación, la foto de graduación. Y por supuesto, es posible que sea un poco traviesa y que le saque la lengua a los profesores. Después que ella se pare ahí recibiendo simbólica o realmente el título, le podrá sacar la lengua a la directora o a la maestra que fue con la que tuvo, a la que le pronunció la palabra. Si hay cosas, ojalá que esto se aplique a futuro, hay que pensar que por vía administrativa esa joven recibió su documentación y que ya está en la universidad y que no va a venir a la investidura. ¿Verdad? Ahí está la sentencia, siento un precedente que es importante porque el estudiante tiene derecho. Yo fui estudiante y yo reclamaba mi derecho. E incluso participé en una huelga en el 78 en Dajabón, en Loyola Dajabón, y hoy me arrepiento de haber participado en ella. Pero en aquel momento reivindiqué un derecho de un estudiante que fue sancionado disciplinariamente por faltarle a una maestra y yo me solidaricé con el estudiante. Hoy cuando miro atrás, pues hace rato, hace más de 20 años que miro atrás y digo, aquello no tuvo sentido. No tuvo sentido. Porque cuando uno madura en la vida y con la vida, uno ve los actos del pasado y dice, esto sí, esto no. Esto no, esto sí. Pero bien, ahí está la sentencia. El centro educativo recurrió a la decisión ante el Tribunal Constitucional, alegando, entre otros argumentos, violación de precedentes, falta de motivación y afectación a su potestad disciplinaria. El Tribunal Constitucional examinó el recurso y lo rechazó, confirmando la sentencia de amparo. En su análisis, ve la sentencia del Tribunal Constitucional, la número 60 de este año. Es decir, es un tribunal que está trabajando. Estamos empezando marzo y ya lleva 60 decisiones fundamentadas. Sostuvo que no se configuraron las violaciones procesales alegadas por el colegio y validó que la intervención judicial estuvo amparada en la protección de derechos fundamentales. Ahí está. Yo espero que Juan Francisco de la Rosa, el jurisconsulto del programa, en su momento, en el día del viernes, pasado mañana, pueda analizar este tema con más profundidad y me pueda dar luces a mí y a todos ustedes, amigos televidentes, que están ahí con nosotros. Ojalá y que Eliodoro Peralta, un jurisconsulto muy fino, con mucho talento, un filósofo del derecho, pueda acompañar a Juan Francisco a analizar esta decisión del Tribunal Constitucional. Quería ver así rápidamente otro tema, pero bueno, no tengo el tiempo para esto. Vamos a tener que ir con Aristóteles Ponserrate para entonces venir con temas nacionales que no tuve tiempo de abordar y que están ahí, y con la situación política internacional. Adelante, Natanael, con la pausa y luego con Aristóteles Ponserrate. Me quedo aquí esperando por el filósofo. Pausamos.